¿Alguna vez te has preguntado por qué una simple montaña en medio de Israel hacía temblar a los reyes más poderosos de la historia? Escucha bien, no es por su oro ni por el tamaño de sus ejércitos, es por un secreto milenario oculto en el Salmo 48 que está a punto de cambiar radicalmente tu perspectiva sobre el miedo. El texto sagrado describe a Sión como el gozo de toda la tierra. Pero lo que casi nadie te cuenta es que cuando los enemigos se acercaron para destruirla, ni siquiera hubo batalla. Al ver la gloria de la ciudad, quedaron pasmados, huyeron aterrorizados, como quien siente los dolores de un parto inminente. ¿Te imaginas que tus problemas, esos gigantes que hoy te quitan el sueño, simplemente se disolvieran al chocar contra la presencia de Dios en tu vida? Hoy no vamos a leer solo un poema antiguo, vamos a desbloquear una fortaleza espiritual real. Te prometo que si comprendes la verdadera hermosura de Sión, aprenderás a caminar con una autoridad que hará que cualquier crisis en tu camino retroceda por sí sola. Quédate conmigo, porque el Dios que habita en las torres de Sión quiere convertirse en tu refugio inexpugnable hoy mismo. ¿Estás listo para dejar de ser la víctima y empezar a ver a tus enemigos huir? Imagina por un momento que caminas por las calles de una ciudad que no puede ser sacudida por nada ni por nadie. Hoy no estamos hablando de simple arquitectura o de piedras antiguas apiladas en una colina de Israel. Estamos entrando de lleno en el Salmo 48, un canto de victoria que describe a Sión como la alegría de toda la tierra. Pero ¿qué hace que un lugar sea tan especial que los ejércitos enemigos huyan con solo mirarlo? La respuesta no está en sus murallas de piedra, sino en su rey. Este salmo nos revela que la verdadera hermosura de Sión y el secreto que hoy quiero compartir contigo es la presencia manifiesta de Dios en medio de ella. El versículo 2 dice, «Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión». Pero detente un segundo. Sión no es solo un punto geográfico, es un símbolo de protección y de una identidad que nada en este mundo te puede quitar. Si alguna vez te has sentido vulnerable o con miedo al futuro, este salmo fue escrito para ti. Vamos a descubrir por qué Dios eligió este lugar y cómo esa misma gloria puede rodear tu vida hoy mismo. Pero seamos sinceros por un momento. Tu realidad actual probablemente no se siente como una fortaleza inexpugnable. Al contrario, sientes que caminas sobre una cuerda floja en medio de una tormenta. Miras a tu alrededor y lo que ves son problemas que se amontonan como ejércitos rodeando tu paz mental. El Salmo 48 nos cuenta que los reyes de la tierra se reunieron y pasaron de largo, pero quedaron pasmados al ver la gloria de Sión. Sin embargo, en tu vida parece que esos reyes, las deudas, la enfermedad, la soledad o la incertidumbre del futuro no pasan de largo, sino que se quedan ahí, asediándote día y noche. ¿Por qué te sientes tan vulnerable si se supone que tienes acceso a este refugio eterno? Aquí está el gran conflicto que nadie te dice. Estamos tratando de construir nuestras propias murallas con materiales que se deshacen en nuestras manos. Buscamos seguridad en el dinero, en el reconocimiento o en nuestras propias fuerzas, y cuando el primer viento fuerte sopla, todo se tambalea. El problema no es que falten enemigos, el problema es que hemos olvidado qué es lo que realmente hace que Sión sea hermosa y segura. Hemos perdido el secreto de la presencia de Dios, y por eso cualquier sombra en el camino nos hace temblar. El gran error que cometemos la mayoría de nosotros es pensar que la hermosura de Sión, de la que habla el Salmo 48, es simplemente un lugar geográfico o una reliquia del pasado. A menudo, intentamos construir nuestra propia versión de Sión con ladrillos de ansiedad y esfuerzo humano. Nos decimos a nosotros mismos, si tan solo tuviera más ahorros en el banco, si lograra ese ascenso, o si mi familia fuera perfecta, entonces por fin estaría seguro. Buscamos refugio en cosas que el viento se puede llevar en cualquier segundo. Los reyes de la tierra, como relata el Salmo, se asombraron al ver la ciudad, pero no se detuvieron por el grosor de sus muros de piedra, sino por el resplandor de aquel que habitaba en ella. Nosotros caemos en la trampa de enfocarnos en los muros y olvidar por completo al arquitecto. Tratamos de blindar nuestra vida por fuera,
mientras por dentro nos desmoronamos ante la mínima crisis. ¿Sabes por qué tus supuestas fortalezas siguen fallando? Porque estás intentando ser tu propio protector. Estamos tan ocupados reforzando las puertas de nuestra autosuficiencia que no permitimos que Dios sea nuestra verdadera defensa. La belleza de Sión no radicaba en su arquitectura, sino en la presencia divina que la hacía invencible. Si sigues buscando seguridad en lo que tus propias manos pueden construir, siempre vivirás con el terror constante de que todo se derrumbe. Es momento de dejar de levantar castillos de arena y entender de una vez por todas dónde reside el verdadero poder que nada puede sacudir. ¿Sabes qué sucede realmente cuando intentas construir tu propia fortaleza lejos de esta verdad eterna? Te agotas. La consecuencia más dolorosa de ignorar el secreto de Sión es vivir en un estado de alerta constante, donde cada pequeño contratiempo se siente como el fin del mundo. Al buscar seguridad en lo que puedes tocar, ya sea tu cuenta bancaria, tu estatus o tus propias fuerzas, te vuelves extremadamente vulnerable a las tormentas de la vida. Mira a tu alrededor con honestidad. Si tu paz depende de que todo salga perfecto, entonces no tienes paz. Solo tienes una tregua temporal con el caos. El Salmo 48 nos relata que cuando los reyes de la tierra se juntaron para observar la ciudad, se quedaron pasmados y huyeron aterrorizados. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que su poder humano era nada frente a lo que Dios sostiene. Si sigues intentando ser tu propio protector, terminarás como esos reyes, frustrado, vacío y huyendo de sombras. El peso de tratar de mantener tu mundo bajo control terminará por aplastarte. Esa ansiedad que sientes al despertar es la señal de que estás tratando de construir un refugio de papel en medio de un huracán, olvidando que existe una ciudad inamovible esperándote. Aquí está el secreto que lo cambia todo, y está escondido justo en el corazón del Salmo 48. La hermosura de Sión no dependía de sus muros de piedra ni de su altura geográfica. Escucha bien lo que dice el texto. Dios en sus palacios es conocido por refugio. El secreto no es el lugar, es quien habita en él. La verdadera revelación que hoy puede transformar tu caos en paz absoluta es entender que Sión no es solo una ciudad antigua o un punto en el mapa. Es un estado de protección divina que puedes habitar ahora mismo. ¿Ves la diferencia? No se trata de lo que tú logras construir con tus fuerzas, sino de a quién permites que gobierne tu interior. El momento de claridad llega cuando dejas de correr a refugios temporales y comprendes que el mismo Dios que hizo temblar a los reyes enemigos es el que hoy quiere ser tu muralla inquebrantable. Tu verdadera hermosura y tu seguridad no nacen de tus victorias personales, sino de su presencia constante en medio de tus batallas. Esa es la gloria de Sión. No es una fortaleza de piedra fría, sino el hogar donde el Rey del Universo pelea por ti y te sostiene para siempre. ¿Qué significa esto realmente para ti hoy? La Biblia dice que Dios es conocido en sus palacios como un refugio. Mira, la hermosura de Sión no venía de su oro o de sus muros impenetrables, sino de aquel que habitaba en ella. Cuando el Salmo 48 nos invita a caminar alrededor de Sión y contar sus torres, no nos está pidiendo un recorrido turístico histórico. Nos está pidiendo que observemos las pruebas de la fidelidad de Dios en nuestra propia historia. Las torres son esos momentos donde Él te sostuvo. Los baluartes son las veces que su gracia te protegió del ataque del enemigo. La explicación es tan sencilla como profunda. Sión es hermosa porque es el lugar donde Dios decide estar. Y aquí está el giro radical. En el nuevo pacto, tú eres ese lugar. Tu vida se vuelve esa ciudad inconmovible, no porque seas fuerte, sino porque el Rey de la Gloria ha establecido su trono en tu corazón. Cuando entiendes que su presencia es lo que te da valor, el miedo a los reyes de la tierra, esos problemas que antes te hacían temblar, simplemente se desvanece, porque ellos ven a Dios en ti y tienen que retroceder. No es tu fuerza, es su gloria habitando en tus debilidades. Piénsalo de esta manera. Imagina que hoy recibes esa noticia que tanto temías, un problema financiero que parece no tener salida
o un conflicto familiar que amenaza con destruir tu paz. Tu reacción natural sería el pánico, igual que esos reyes que en el Salmo 48 vieron a Sión y salieron huyendo despavoridos. Pero aquí es donde aplicamos el secreto. En lugar de mirar la magnitud del problema, comienzas a rodear Sión. Esto significa sentarte en silencio y empezar a contar las veces que Dios te ha sostenido antes. Es mirar tus muros espirituales y decir, este problema es grande, pero el Dios que habita en mi ciudad es infinito. Un ejemplo real es cuando dejas de intentar resolverlo todo con tus propias fuerzas a las 3 de la mañana y decides, por fe, dormir tranquilo, porque sabes que el guardián de Sión no duerme. No es ignorar la realidad, es cambiar el fundamento donde estás parado. Cuando dejas de ser el arquitecto de tu propia seguridad y permites que Dios sea tu baluarte, tu ansiedad se disipa y esa hermosura de la que habla el Salmo empieza a brillar en ti, incluso en medio de la tormenta más oscura. Déjame contarte la historia de alguien que, como tú, se sintió asediado por ejércitos invisibles. Era un hombre que lo había perdido todo en una semana, su empleo, su paz y casi su fe. Se sentía como esas naciones enemigas que menciona el Salmo 48, rodeando la ciudad, listas para el ataque final. Pero una noche, mientras leía estos versículos, algo hizo clic en su interior. Recordó que Sión no era solo un lugar geográfico en un mapa antiguo, sino la presencia misma de Dios habitando en su propia vida. En lugar de mirar las deudas o la enfermedad que golpeaban su puerta, comenzó a declarar con fuerza, «Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado». ¿Y sabes qué ocurrió? No fue que sus problemas desaparecieron mágicamente en un segundo, sino que su perspectiva cambió por completo. Al igual que los reyes de la tierra que se asombraron y huyeron al ver la gloria de la ciudad, sus miedos comenzaron a retroceder. Experimentó esa hermosa situación de la que habla el salmista, una paz que no tiene lógica humana. Entendió que su vida estaba cimentada sobre la roca eterna y que mientras Dios estuviera en medio de su palacio, él no sería conmovido. Esa misma seguridad es la que te está esperando a ti, justo al otro lado de tu confianza. Pero ¿sabes qué es lo más profundo de todo esto? El Salmo 48 no se detiene solo en decirte que Dios te protege. Nos lanza un desafío directo. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Esto no es un simple ejercicio de observación, es una estrategia de guerra para tu paz interior. Profundicemos en este secreto. Cuando el salmista te pide que mires bien sus baluartes y consideres sus palacios, te está ordenando que hagas un inventario real de la fidelidad de Dios en tu historia personal. Muchas veces caminamos por la vida con miedo porque olvidamos contar las torres que Dios ya ha levantado a nuestro alrededor. Cada crisis que superaste, cada provisión inesperada cuando no había nada, cada vez que esa paz inexplicable guardó tu corazón en la peor noche, cada una de esas es una torre de Sión en tu vida. Al reconocer esta hermosura en tu propio caminar, dejas de ver a Dios como un concepto teológico y empiezas a experimentarlo como tu fortaleza inexpugnable. Esta belleza no es estética, es la belleza de lo que permanece firme mientras todo lo demás se derrumba. Dios quiere que camines hoy con la cabeza en alto, no por tu propia fuerza, sino porque has contado sus torres y sabes que ninguna tempestad podrá jamás derribar lo que Él ha edificado en ti. ¿Y sabes cuál es el resultado final de vivir bajo esta verdad? No es que los problemas desaparezcan mágicamente de la noche a la mañana, sino que tú dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un testimonio viviente. Cuando decides que Dios es tu refugio, tal como lo describe el Salmo 48, experimentas una paz que el mundo simplemente no puede entender. Empiezas a caminar con la frente en alto, no por tu propia fuerza, sino porque sabes exactamente quién guarda las puertas de tu corazón. Ya no te despiertas con ese nudo en el estómago pensando en el qué pasará, porque ahora entiendes que Sión no es solo un lugar físico, es tu posición espiritual. Tus relaciones empiezan a sanar porque dejas de exigirle a las personas la seguridad que solo Dios puede darte. Tus decisiones se vuelven claras y valientes porque tu guía ya no es el miedo al futuro, sino la fidelidad de aquel que nunca ha perdido una batalla.
Al final del día, te das cuenta de que la hermosura de Sión se ha reflejado en tu propio carácter. Te conviertes en esa fortaleza que otros buscan cuando están en crisis. Este es el fruto de permitir que Dios sea tu Dios eternamente. El descanso absoluto de saber que Él te guiará incluso más allá de lo que tus ojos pueden ver hoy. Para que este secreto realmente transforme tu vida, necesitamos dar un giro de 180 grados a nuestra mentalidad. Deja de ver a Dios como un simple extintor de incendios, al que solo acudes cuando las llamas de la ansiedad están lamiendo tus pies. El Salmo 48 nos invita a algo mucho más profundo, a dejar de ser turistas espirituales y convertirnos en ciudadanos permanentes de Sión. El gran cambio de mentalidad es este. Tu paz ya no depende de que el gigante frente a ti caiga, sino de quién está sentado en el trono de tu corazón en este preciso instante. Ya no digas, Señor, por favor ayúdame con este problema. Empieza a declarar, Señor, tú eres mi fortaleza, y porque tu gloria es eterna, mi seguridad no tiene fecha de vencimiento. Es pasar del modo supervivencia al modo soberanía. No estás tratando de convencer a un Dios lejano para que baje a protegerte. Estás reconociendo que ya habitas en la ciudad del gran rey. Al cambiar tu enfoque de la magnitud de la crisis a la majestuosidad de tu guía, el miedo pierde automáticamente su autoridad sobre ti. Hoy, decide que tu identidad no la define tu circunstancia, sino la hermosura de aquel que ha prometido ser tu guía hasta el fin. Escúchame bien, porque esto es lo que realmente separa a quienes solo leen la Biblia de aquellos que caminan en una victoria inquebrantable. Mi consejo para ti hoy es simple pero radical. Deja de obsesionarte con el tamaño de tus muros y empieza a mirar fijamente al Dios que los sostiene. El Salmo 48 nos invita a caminar alrededor de Sión y contar sus torres, pero no para inflar nuestro orgullo, sino para reconocer la fidelidad de Dios en cada centímetro de nuestra historia. Cada mañana, antes de que el ruido del mundo intente convencerte de que estás solo, levántate y proclama con autoridad: Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado. No lo digas como una simple frase religiosa, dilo como una declaración de guerra contra tu ansiedad. Haz un inventario de las victorias que Dios ya te ha dado. Esas son tus torres. Si Él te sostuvo ayer, ¿por qué dudas de su mano hoy? El secreto para una vida transformada no es evitar la batalla, sino establecer tu residencia en la presencia de aquel que nunca ha perdido una. Camina con la cabeza en alto, porque tú no eres un huérfano en medio de la tormenta, eres un ciudadano de la ciudad del gran rey. No esperes a que el problema desaparezca para alabar. Alaba hoy mismo para que el problema pierda su poder sobre ti. No olvides nunca esto. La hermosura de Sión no estaba en sus murallas de piedra, sino en la presencia de aquel que la sostenía. Hoy, tú eres ese lugar sagrado donde Dios desea manifestar su gloria. No importa cuán fuerte sea la tormenta que golpea tus puertas, o cuántos ejércitos de duda intenten asediar tu mente en este momento, si Dios está en medio de ti, no serás conmovido. El Salmo 48 termina con una promesa que debe convertirse en la ancla absoluta de tu alma. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará, aún más allá de la muerte. Piénsalo bien. No es una protección temporal para salir del paso, es una seguridad eterna. Él no solo es tu refugio en la crisis que enfrentas esta tarde, es el guía fiel que te llevará de la mano en cada paso de tu futuro, incluso cuando el camino parezca invisible. Así que, a partir de ahora, camina con la frente en alto. Deja de medir el tamaño de tus miedos y empieza a contemplar la altura de tu fortaleza. Tienes al Rey de Reyes de tu lado, y su amor es el escudo impenetrable que nada puede atravesar. Esta es tu herencia y tu realidad. Abrázala, descansa en ella, y permite que la paz inquebrantable de Sión inunde tu corazón hoy mismo. Hoy has caminado conmigo por las murallas de Sión, pero el viaje real empieza ahora, justo al apagar esta pantalla. La gran moraleja del Salmo 48 es que este Dios, el mismo que hace temblar a los reyes y embellece cada rincón de nuestra existencia, no es un Dios lejano o de papel, es un Dios personal. La Biblia cierra este salmo con una promesa que debe ser tu ancla hoy, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará, aún más allá de la muerte. Esa es tu verdadera seguridad. No dependes de la estabilidad de tu empleo, ni de que el mundo deje de girar, sino de aquel que nunca abandona su trono. Si este secreto ha tocado tu corazón, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo estas verdades que transforman vidas. Déjame un comentario ahora mismo con la frase «Dios es mi guía», para confirmar que hoy decides caminar bajo su protección. No olvides compartir este video con alguien que necesite recordar que no pelea solo. Recuerda siempre, la hermosura de tu vida no depende de lo que tienes, sino de quién habita en ti. Que la paz de Sión te acompañe hoy y siempre.